vamos a analizar el tema 7 de sucesiones y series y vamos a estudiar los tres primeros apartados, conceptos, sucesiones y series finitas. Y luego vamos a ver algunos ejercicios que están recomendados para este tema. Vale, vamos a empezar definiendo los conceptos, ¿no? Vamos a definir primero qué es una sucesión. Una sucesión es un conjunto de términos que pueden tener, ya lo veremos más adelante, que puede ser una aritmética, puede ser una geométrica, tiene que tener alguna relación entre el primero y el segundo término, el tercero, ¿vale? Entonces, no tiene que ser exclusivamente de números, puede ser también de letras, pero en este caso nos vamos a centrar solamente en los números. Luego, también vamos a definir qué es una serie, que es un conjunto de términos pero que en este caso tienen que ser sumados. Es la diferencia que hay entre uno y otro. Vale, vamos a estudiar la progresión aritmética. Esta progresión vamos a tener tres términos que son identificativos. Yo suelo decir A0, que es el primer término, y D, que es la distancia. Entonces, nuestro término general, vamos a poner aquí término, es de la forma AN es igual a 0 más n menos 1 por D. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, está puesto el 1, 3, 5, 7. Sucesivamente nos damos cuenta que vamos sumando más 2. ¿Y cuál es nuestro primer término? El 1, ¿no? En este caso. Y esto sería D. Por tanto, si sustituimos, tenemos AN es igual a 1 más n menos 1 por 2. Si arreglamos, se queda 2n menos 1 para n a partir de el 1. 1, 2, sucesivamente. Entonces, a partir de aquí ya podemos calcular cualquier término y más adelante veremos también que podemos calcular sumas. Vale, ahora vamos a ver otra progresión, en este caso la geométrica. Que en este caso puede crecer o decrecer la progresión, ¿no? Depende un poco de la R. Vale, entonces aquí vamos a tener el concepto que sería, yo le llamo R, que es la razón. Y entonces el término general, y tendríamos, también A0, que es el primer término. El término general, que ya escribo mal, general.
es de la forma a n es igual a 0 por r elevado a n menos 1, ¿vale? Para n igual a 1, 2, sucesivamente. Vale, podemos ver algún ejemplo de estos. ¿Cuál podemos ver? Por ejemplo, si tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, nos damos cuenta que son las potencias de 2. Entonces tendríamos el primer término es 1. Por esto es 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Entonces la razón es 2 elevado a n menos 1, con n de 1 sucesivamente. Entonces, básicamente, si r es mayor que 1, la progresión geométrica crece. Y si es menor que 1, entre 0 y 1 mejor dicho, la progresión decrece. Y más adelante veremos que eso va a tender, el límite va a tender a 0. Ahora vamos a ver el ejemplo 7.1 que pone que hay que analizarlo. Vamos a poner ejemplo 7.1. Entonces el primero tenemos 0, 5, 10, 15, sucesivamente. Nos fijamos que va sumando ¿qué? 5, 5, 5. Una diferencia que vemos muy clara entre la aritmética y la geométrica es que la aritmética vamos sumando o restando, puede ser, porque la d puede ser positiva o negativa, y la geométrica vamos multiplicando. Por tanto, esta ya vemos que es aritmética. Entonces ponemos primer término es 0 más n menos 1 por 5. Por tanto, esto es 5n menos 5 y esto es nuestro término general. Vamos a ver el segundo. Tenemos 1, 7, 49, 343. Nos fijamos que esto sería 7 elevado a 0, 7 elevado a 1, 7 elevado a 2, 7 elevado a 3. Entonces esto es geométrico. Y tendríamos el primer término 1 que, bueno, no lo vamos a poner porque no hace falta. Entonces sería 7 elevado a n menos 1. Y ya está. Tenemos otros ejemplos en el apartado 2, por ejemplo 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo. Es muy parecida a la que he puesto yo antes, ¿no? Pero dividiendo. Entonces, fíjate que la r, la razón, en este caso sería 1 medio, porque el primero, 1 medio elevado a 0, sabemos que cualquier término, tenemos que recordatorio, que cualquier término elevado a 0 nos va a dar 1. Por tanto, el segundo está 1 medio elevado a 1, 1 medio elevado a 2, 1 medio elevado a 3. Por tanto, el término general sería 1 medio elevado a n menos 1. Vale, el siguiente, fijaos que está alternando los signos. Tenemos 1 menos 1 tercio, 1 noveno, menos 1 partido 27, sucesivamente. Entonces,
¿Esto que podemos poner? Que es un tercio elevado a 0. Esto es un tercio elevado a 1. ¿Vale? Esto es un tercio elevado a 2. Vale, si os fijáis, los que están en índice par, en el exponente, se va a quedar positivo. Y el que tenga índice impar, se va a quedar negativo. Por tanto, podemos poner que esto es menos un tercio elevado a n menos 1. De 1 a más infinito. Y ya tendríamos la serie alternada. Ahora vamos a ver los límites de sucesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver a qué va a tender nuestro límite. ¿No? Pueden pasar varias cosas, ¿no? Que nuestro límite, vamos a poner cuando n tiende a infinito, más o menos infinito de nuestra función, pues puede pasar varias cosas. O que nos tienda para más infinito, menos infinito o hacia un número. Entonces, por ejemplo, si tenemos la sucesión 1 partido r, si yo hago el límite cuando r tiende a infinito, ¿qué nos queda? 1 partido a infinito, ¿qué nos da? 0. Entonces sabemos que nos va a tender a 0, pero en cambio, por ejemplo, una aritmética que hemos visto antes, si tendemos hacia infinito, eso nos va a tender hacia infinito, ¿no? Aquí hay que tener muy bien del mates 1 el límite porque vamos a verlo. Por ejemplo, la progresión aritmética, ¿qué sería? El límite cuando n tiende a infinito ¿de qué? De a 0 más n menos 1 por d. Porque a 0 y d son conocidos. Pues esto nos va a tender pues, a más o menos infinito. En cambio, una progresión geométrica va a depender de la r. Entonces, esto hemos dicho que era a 0 por r elevado a n menos 1. Entonces, esto no puede tender a más o menos infinito o hacia 0. O, mejor dicho, hacia un número, vamos a llamarle a, puede pasar a cualquiera. Ahora vamos a hablar de series infinitas y sabemos que los términos de las sucesiones, ¿vale? Sucesiones los escribimos de esta forma, UR, ¿vale? Entonces, de forma general, vamos a hablar de las series, suma de series, de esta forma. Sn, que es igual al sumatorio desde r igual a 1 hasta n de UR. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a coger desde el primer término hasta el que queramos, hasta n términos, y vamos a sumarlos. ¿Que puede ser infinito? Sí, puede ser infinito. No hace falta que sea concretamente un número. Ahora, vamos a ver que hemos visto dos tipos de series. Hemos visto la progresión aritmética y la progresión geométrica. Pues vamos a ver en la serie aritmética cómo sería su serie. Serie aritmética.
Pues bueno, básicamente, a ver, esto no entra como tal para los exámenes, entra más Maclaurin, que lo veremos más adelante, pero sí que es, yo que sé, que está bien sabérselo. Entonces, para saber la suma de n términos es esta, ¿vale? Sería Sn es igual a n partido 2 de 2a más n menos 1 por d. Vale. Bueno, es básicamente una formulilla y ya está. Otra manera que podéis encontrar, también esta es la que hay en el libro, pero otra forma que se suele también utilizar mucho es n a 1 o el término, como lo hemos llamado antes a 0, pues a 0 más a n. Quiere decir hasta el término que tú quieras. Si quieres hasta el término a 9, pues el término a 9, ¿no? Partido 2. Cualquiera de las dos que cojáis están bien. Vale, ahora vamos a ver la serie geométrica. La serie geométrica, pues si queremos la suma de n términos, es de la forma Sn a 0, 1 menos... Bueno, aquí x, como hemos puesto r, vamos a poner r partido 1 menos r. Acordaros que r es la razón, ¿vale? Que podía ser entre 0 y 1 o mayor que 1. Si era negativo, ya estaríamos hablando de una serie alternada. Vale, hasta aquí vamos a estudiar la teoría y ahora nos vamos a poner a hacer los ejercicios recomendados. Vamos a ver los ejercicios recomendados. Vamos a ver el primero, que nos dice 1, 4, 7, 10 y en el apartado A nos dice que hallemos el término general. Entonces, primero tenemos que saber cómo es. Yo me doy cuenta de aquí que estoy haciendo. Sumando 3, aquí vuelvo a sumar 3, aquí vuelvo a sumar 3, bueno, aquí faltan los puntos suspensivos, ¿vale? Continúa. Entonces nos damos cuenta de que es una aritmética. Entonces, decimos el primer término es 1 y la distancia es 3. Pues lo ponemos, a n es 1 más n menos 1 por 3. Arreglamos y esto nos da 3n menos 2. Ya tenemos el término general. Vale, vamos al ejercicio 2. Nos da 1, 3, 9, 27, sucesivamente. Bueno, en el anterior, en el primero, si tuviéramos que hacer el límite, eso nos daría evidentemente infinito, ¿vale? Porque 3 por infinito menos 2, infinito. Vale, ¿esto qué es? Geométrica, ¿no? ¿Por qué es geométrica? Fijaros que aquí yo puedo poner 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. Por tanto, mi término general va a ser 3 elevado a n menos 1 para n desde 1 a más infinito. Bueno, aquí arriba también, ¿no? Para 1 a más infinito. Perfecto. ¿Qué pasará en esta si tendemos el límite a infinito? Pues si tú tienes 3 elevado a infinito, infinito menos 1 es infinito, ¿no? 3 elevado a infinito nos da también infinito. Ojo, mucho cuidado de que antes hemos hecho la gráfica esta. Este tipo de exponenciales va a hacer así. Entonces, si tendemos hacia más infinito, va a tender a más infinito, pero hacia menos infinito va a tender a 0. Vale, la tercera
nos dice 1 menos 1/5, 1 partido 25, menos 1 partido 125. Ya nos estamos dando cuenta de que está alternando el signo y aparte son potencias de 5, pues es otra geométrica. Y nuestro término general va a ser menos 5 elevado a n más 1. n-1, perdón. n-1. Para n desde 1 a más infinito. Claro, evidentemente lo que hemos dicho antes, que hemos hecho una muy parecida. Cuando el exponente es impar, se va a quedar negativo, exponente par, bueno, 1 partido, yo aquí estoy poniendo 5, pero esto es 1 partido, menos 1/5 elevado a n más 1. Vale, entonces aquí si está elevado a par, nos va a quedar positivo. Perfecto, vale, ahora el siguiente es el 7. ¿Qué nos dice el ejercicio 7? El ejercicio 7 nos dice hallar los 4 primeros términos de las siguientes sucesiones. Entonces, si tenemos w, n más 1 es igual a w partido n, y nos dan el primer término, porque si no, no podríamos calcular. Y evidentemente aquí faltaría poner que, pues, que n va desde 1 a más infinito. Vale, pues el primer término ya lo tenemos, que es 1. Ahora, ¿cuándo será w2? Pues, ¿qué estamos haciendo para n igual a 1? ¿Verdad? Entonces ese sería w1 partido 1, es decir, 1 partido 1 es 1. Ahora, para n2, ¿qué tendríamos? w3. Estamos sustituyendo la n por 2, 2 más 1, 3. Ahora tendríamos w2 partido 2. Entonces, ¿cuánto nos da w2? 1 partido 2. ¿Vale? w4 sería w3 partido 3. Entonces sería 1/2 partido 3. Vale, esto yo fácilmente veo que es un sexto, pero se pueden hacer de varias formas esta división. Hay esta forma de aquí, que tendríamos a por d y b por c, o bien lo que podemos hacer es a partido b dividido entre, y hacemos una multiplicación en cruz, a por d y b por c, ¿no? Y esto nos da un sexto. Vamos a ver el cuarto término, porque el primero, como ya no lo dan, pues vamos a suponer que vamos a tener que calcular otro. Entonces sería w4 partido 4. Sería un sexto partido 4 y lo mismo. 1 partido 24. Al final, al cabo, lo que estamos haciendo es cada vez más y más pequeño. Si tuviéramos que hacer el límite de esto, nos estamos dando cuenta que el denominador cada vez es más grande, ¿no? Entonces eso cada vez tenderá a 0. Vale, ahora vamos con el ejercicio 8. El ejercicio 8 nos dice que hallar el límite de esta sucesión, ¿vale? Entonces vamos a calcularlo. Tenemos el límite cuando r tiende a infinito de 1 partido 3 elevado a r. Entonces, esto a ver sería 3 elevado a infinito, ¿qué nos da? Infinito. ¿Y 1 partido infinito? 0. Pues ya está. No hay nada más que hacer. 9. Tenemos 2 elevado a r. Entonces sería el límite cuando r tiende a infinito. Entonces, ¿qué nos queda? 2 elevado a infinito. Pues algo elevado a infinito. Infinito. Y acordaros que lo he vuelto a repetir, que sería esta gráfica. Si tendríamos hacia menos infinito, sería 0.
¿vale? Porque 2 es más grande que 1. Si estuviera entre 0 y 1, cuando tiende a infinito tendría 0. Estaríamos en este caso de esta gráfica de aquí. Vale, vamos a por el 12. A ver qué nos dice el 12. Es exactamente el mismo, pero diferente. Vale, sería r partido r al cuadrado más r más 1. Volvemos a hacer lo mismo. Límite cuando r tiende a infinito de, perdón, de esta sucesión. ¿Y qué hacemos? A ver, lo que hacemos lo hemos hecho antes, sustituyendo de infinito partido infinito, y tomamos la ley de los grados. Cogeremos r y r al cuadrado. Al simplificar, ¿qué nos queda? Pues 1 partido r. Y 1 partido infinito, lo hemos dicho ya varias veces, 0. Ahora tenemos el ejercicio 13. El ejercicio 13 tenemos r, 3r al cuadrado más 3r más 1 partido 5r al cuadrado menos 6r menos 1. Muy bien, pues hacemos exactamente lo mismo. Límite cuando r tiende a infinito de esta sucesión de aquí. Y siempre sustituimos por infinito, a ver qué nos da. Evidentemente, infinito partido infinito. Aplicamos la ley de los grados. Simplificamos en los r al cuadrado y ¿qué nos queda? 3/5. Vale, vamos a por el 14, que creo que me cabe aquí. A ver, el 14. Bueno, el 14 lo hacemos bajo después. Vale, 14 nos dice hallar el límite de la sucesión definida por xn más 1 de 1 más 1 partido xn para x igual a 1, 1. Muy bien. Pues vamos a ver primero cómo es, ¿no? Si tenemos para n igual a 1 sería x2 es igual a 1 más 1 partido 1. Entonces sería 1 más 1 es 2. Para n igual a 2 tenemos x3 es igual a 1 más 1 partido el término anterior, que es x2, sería 2. Esto al final, ¿qué nos da? Pues sería 3 medios. Que esto en decimal, para lo que tengáis en cuenta, esto es 1,5. Vale. Luego n igual a 3 es x4, 1 más el término anterior, que hemos dicho que es 3 medios. Si esto lo arreglamos, se quedaría 2 tercios, y si sumamos 3 más 2, 5 partido 3. Esto aproximadamente sería 1,6, si no veo mal. Vamos a ver para n igual a 4. De momento no estamos viendo gran cosa clara, ¿no? 1 partido 5 tercios, arreglamos 1 más 3 quintos. Son 5 más 3, 8 quintos. 8 quintos sería a 1,6, justo, ¿no? Esto sería 1,6 periódico. Y 8 entre 5 es 8, o sea, 1,6 justo. Vamos a ver. El siguiente, n igual a 5, x igual a 6. Y tendríamos 1 más 1 partido 8 quintos, 1 más 5 octavos. Estos 8 más 5 son 13 octavos.
Esto es 1,6. 1,6 más o menos. 6, 2 y un 5, si no he calculado mal. Vale, si veis, está un poco como alternando. Si tuviéramos que hacer una gráfica un poco de los valores que nos están dando, primero empieza con 1, luego sube a 2, luego a 1,5. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande, que esto no me gusta cómo está quedando. Vamos a decir, vamos a poner que esto es 1, esto es 2, empieza en 1, luego va 2, luego va la mitad, luego va un pelín más grande, luego otra vez baja un pelín, un poquito menos, luego vuelve a subir. Si te das cuenta, creo que va a hacer algo así. Más o menos, al final yo pienso que se va a aproximar a 1,6. A ver si ponemos 6. Esto es x7, 1 más 1 partido 13 octavos. Esto es 1 más 8. Vale, entonces sería 13 más 8. 13 más 8 son 21. Y esto es 1,6, 1,5 y sucesivamente. Yo creo que al final sí, se está aproximando a eso. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión de aquí ¿vale? Esto nos va a tender a 1,6. Vale, ahora vamos a ver el ejercicio 17 que nos dice calcular la suma de los n primeros términos. Y el primer término nos dice 3, menos 2, menos 7, menos 12, menos pim, 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 sucesivamente. Entonces, primero tenemos que ver qué tipo de sucesión es, qué tipo de progresión. Es decir, fíjate de aquí a aquí, ¿qué estamos haciendo? Evidentemente estamos restando. Estamos restando 5. De aquí a aquí 5. De aquí a aquí 5. Entonces ya sabemos que es aritmética. Vale. Entonces vamos a poner el término general, que sería a por 2 a 0, menos 1 por d. Entonces sería 3 más n menos 1 por d, que es menos 5. Entonces sería 3 menos 5n más 5 es igual a 8 menos 5n. Por tanto, ¿cuál era nuestra suma aritmética? Si teníamos dos formas, teníamos la que ponía en el libro o la que yo he dicho. Yo estoy más familiarizada en la otra, pero bueno, que se puede hacer como queráis. Entonces, sabiendo que es de esta forma, n, el primer término, o a 0, como queráis, a n partido 2. Entonces sería n es hasta el término que tú quieras. Entonces, pues dice los primeros términos. Lo que te está pidiendo es la suma en general, ¿vale? Entonces sería 3 más an partido 2. Y ya está, nos está pidiendo esto y ya está. Pero yo quiero deciros, imaginaros que os dice la suma de los 5 primeros términos.
pues tú tendrías que calcular a 5. ¿Cómo? Lo hemos tenido antes, haríamos 8 menos 5 por 5. Es decir, 8 menos 25. Esto es menos 17. Vale, pues tú luego te irías a ese 5 porque es la suma de los 5 primeros términos y harías 5, 3 menos 17 partido 2. Es decir, 5 menos 14 partido 2. Podemos implicar 2 con 14, que sería 7, y 5 por menos 7, menos 35 la. De todas formas, decimos, pues no me lo creo mucho, ¿no? Voy a ver, pues tú tendrías que hacer 3 menos 2, menos 7, menos 12, menos 17, y esto al final te tiene que dar menos 35. Vale, vamos a ver el siguiente ejercicio, que es el 18. Exactamente lo mismo. Y tenemos 1 más 4 más 16 más 64. Esto ya vemos qué tipo es. Es una geométrica. Es una geométrica porque esto sería 4 elevado a 0, 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, 4 elevado a 3. Entonces nuestro término general sería de la forma R, bueno, R que sería 4, perdón, 4 elevado a n menos 1. ¿Y cuál es la suma de una serie geométrica? Bueno, pues esta, evidentemente la suma infinita sí que nos va a dar infinito porque como la razón es mayor que 1, pero bueno, en términos generales sabemos que es 1 menos r elevado a n partido 1 menos r. En este caso es 4, entonces sería 1, 4 elevado a n partido. Claro, aquí hay que decir que n va de 1 a más infinito. 1 menos 4, es decir, 1 menos 4 elevado a n partido 3, menos 3. Entonces, dependiendo lo mismo que hemos hecho antes, si yo quiero la suma de los 3 primeros términos, pues tú pondrías para n igual a 3. Claro, por un momento podéis pensar, oye, pero que está dividido en menos 3, ¿nos va a quedar negativo la suma? No, porque fijaros arriba que 1 menos 4 elevado a n, eso siempre va a ser más mayor. Entonces se va a quedar negativo entre negativos, se va a quedar positivo. Vale, ahora vamos a ver el ejercicio 19. Es exactamente igual que el que acabamos de hacer, pero en fracción. Tenemos 1 más 1/3 más 1/9 y aquí ya podemos decir más o menos hacia qué va a tender a qué va a sumar si eso lo tendríamos a infinito, ¿no? Esta es otra geométrica. Fijaros que estos términos de 1/3, 1/9, eso cada vez se va aproximando más a 0, ¿no? Se va sumando ya luego 0, 0, 0, 0. Como tenemos uno delante, al sumar infinitas veces todo eso, al final se aproxima pues a 1 con 3, más o menos, 1 con 3 o algo así. Bueno, entonces, el término general que sería 1/3 elevado a n menos 1 para n de 1 más infinito. Vale, pues la suma es 1 menos 1/3 elevado a n partido 1 menos 1/3. ¿Cuánto da 1 menos 1/3? Pues 2/3, ¿no? Y podríamos subir el 3 arriba, ¿vale? Para que quedara más bonito. Menos 1/3 elevado a n partido 2.
y ya está, ya lo tendríamos. Vale, el siguiente sería el 21. Tenemos el 21 que nos dice, vale, x elevado a 3 más x elevado a 5 más x elevado a 7 más tititititín. Pues esto, a ver, es una aritmética porque aquí vemos que está sumando arriba de 2 en 2, ¿no? Entonces sabemos que la distancia va de 2 en 2, el primer término es 3 y la distancia es 2. O sea, 3 más 2n menos 2 es 2n más 1. Por tanto, nuestro término en general, ¿vale? Vamos a llamarlo xn, sería la forma x elevado a 2n más 1 de n a partir de 1. ¿Y cuál sería nuestra suma? Como es aritmética, pues sería de la forma Sn es, lo hemos hecho arriba, ¿no? En el 17. Entonces sería n por el primer término, que sería x3, más el término que sea, partido 2. Vale, ahora vamos por los dos últimos, el 15 y el 16, que nos dice que hallemos las sumas finitas, que nos dice que hasta qué término es. Primero vamos a ver qué tipo de serie es, ¿vale? Fijaros de aquí a aquí, estamos sumando 4, entonces es aritmética. Entonces sería an, el primer término es 1, n menos 1 por 4, es decir, 1 más 4n menos 4, 4n menos 3. Pero ¿qué pasa? Que nos da el término 49. Tenemos que saber qué término es. ¿Por qué? Porque nuestra suma sabemos que va n, el primer término, más el último partido 2. Pero yo, ¿cuál es esa n? ¿Cuántos números estoy sumando? No lo sabemos. Por tanto, lo que vamos a hacer es, yo sé que mi término es 49, pero yo lo igualo a 4n menos 3 para saber qué n es. Y esto que hacemos una ecuación de primer grado, 49 más 3, porque pasamos esta al otro lado sumando, sería 52 igual a 4n, n es igual a 52 partido 4 y esto es 13. Vale, pues sabemos que son los 13 primeros términos. Pues ya sabemos, ese 13 es 13 por 1 más 49 entre 2. Entonces sería 13 por 50 entre 2, simplificamos 2 entre 50, que es 25, y yo de cabeza no lo sé, vamos a multiplicarlo aquí. 3 por 5, 15, llevamos 1, 7, 5, 2, 5, 3, 3, ¿no? 335. Vale, pues ya tendríamos nuestra suma. Ahora vamos a hacer el 16, que evidentemente va a ser geométrica, porque vamos a tener uno de cada. 27 hasta 729. Esta ya la hemos hecho. Sabemos que nuestro término general es 3 elevado a n menos 1 para n desde 1 a más infinito. Muy bien, entonces, ¿cuál era el término general de la suma de una serie geométrica? Pues era 1 menos r elevado a n, 1 menos r. Entonces, lo mismo, no sabemos qué n es, ¿no? El 729. Pues vamos a igualar el a n con 729 es igual a 3 elevado a n menos 1. Descomponemos 729.
729, a ver, nosotros sabemos que 81 es 3 elevado a 4, ¿verdad? Entonces, si vamos multiplicando, creo que es 3 elevado a 6. Vale, efectivamente es 3 elevado a 6. Entonces ya 3 elevado a 6 es igual a 3 elevado a n menos 1. Como tienen la misma base, igualamos exponentes. Y sería para n igual a 7. Entonces, para n igual a 7 son 729. Entonces tenemos que hacer la suma para los 7 primeros términos. Ya r elevado, bueno, vamos a poner 3 elevado a 7 partido 1 menos 3. Y esto sería menos 2. Y esto es... Nada, tenía que coger calculadora porque yo a tanto número no llego. Esto me da 2186 y si lo dividimos entre 2 son 1093. Y hasta aquí los ejercicios recomendados. Y bueno, si tenéis alguna duda o lo que sea, sabéis que me podéis preguntar.